Ser podcast. Biblioteca de Antonio Martínez Asensio en Hoy por Hoy, 7 de noviembre de 2025. 16 años después del gran apagón Lolita. Tengo miedo, Ana. Tranquila, Tere, tú tranquila, ¿vale? No pasa nada. Silvia, ¿tú estás bien? Madre mía, yo estoy descompuesta, ya he ido otra vez al baño. Mantengamos la calma, yo hablo con ellos, dejadme solo. ¡Policía! Tranquilidad, calma, calma. A ver, ¿quién está al mando? ¿Y este quién es? Idea, inspector. Exijo un respeto. ¿Eres tú Antonio Martínez Asensio? No, yo soy su asistente. Pues quita. ¡Libertad! 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 Ay, libertad, libertad, el manido grito de los fascistas. No perdamos el tiempo. Sabemos que en esta biblioteca esconden ejemplares ilegales de Lolita, la obra más perversa del escritor Macho Nabokov. ¡Un criminal! Ya se llevaron los 3 ejemplares que nos quedaban de la última redada. Hasta el incunable de la edición en español de Lolita, la mexicana, de Grijalvo, de 1970. No busquen la moral, busquen la belleza. Lolita merece vivir. Joder, no puedo con tanta ñoñería. ¡Detengan a todo Dios! Al asistente de don Asensio también. ¡Ah, es el primero, joder! Tenéis todos la mirada sucia, leéis Lolita con los ojos y no con la mente. ¡Buf! ¿Cómo están las cabezas? Meterlos a todos en esa sala. No, en esta sala no, que es la de audición. ¿Y a mí qué cojones me importa la audición de las pelotas? ¡Revienten la puerta ya! Lean a Nabokov, lean Lolita. ¿Qué es esto? Vamos allá. ¿Una audición clandestina de Lolita? Precintemos este antro de perdición literaria y perversión. Inspector, hemos encontrado a estos 2 lectores clandestinos de Lolita en la audición. Intentaban huir. ¡Lolita debe vivir! ¡Viva eterna Vladimir Nabokov! ¡Dios! Son lectores sumisos de Lolita. ¡Llevadlos al hospital literario! ¡Que les apliquen! Vamos a ver que les apliquen. ¡Joder! ¡Que les apliquen el tratamiento de choque Falcone! ¡Lolita! ¡Así se les pasará tanta tontería literaria, coño! ¡Lolita debe vivir! ¡Inspector Castro! ¡Inspector Castro! Calma, Cabo Cruz, respira. ¿Qué coño te pasa? 2 de nuestros agentes pueden confirmar que han salido de este edificio Antonio Martínez Asensio y la terrorista novocoviana Luna Miguel. Sargento Pascualena, ¿cómo se nos ha podido escapar la Miguel? La única persona que estaba en el registro de salida era una tal Lectrice Santos. Joder, Lectrice Santos es una de las identidades falsas. ¡Sois unos inútiles! ¿Cómo se nos ha podido escapar delante de nuestras narices esa enferma literaria que inocula el virus de Lolita allá por donde pasa? ¡Dinamitamos este antro de perversión literaria! ¡Esta maldita biblioteca de don Asensio! ¡Pero ya, joder! Vale, continuamos, va. Siguiente. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No me llames Dolores, llámame Lola. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Tenéis todo controlado. claro tú y nuestra invitada de hoy, Luna Miguel, lo de hablar de Lolita en Nabokov esta mañana? Absolutamente, viva Lolita. Vale. Luna Miguel es nuestra invitada y acaba de publicar con Lumen Incensurable, en la que la protagonista Lectrice Santos reivindica a Lolita de Vladimir Nabokov en tiempos de cancelación. Luna, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues riéndome bastante aquí sola en Barcelona. A ver, al margen de lo que acaba de pasar en esta biblioteca de Hoy por Hoy, ¿larga vida a Lolita? Por supuesto, y a todos los libros incómodos. Pues a eso nos vamos a dedicar hoy. En unos minutos entramos de lleno en Incensurable con Luna Miguel, pero antes, como cada viernes, nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio nos cuenta un libro en 3 minutos. ¿Cuál es el libro de hoy? Bueno, pues yo hoy he pensado que como vamos a hablar mucho de Lolita, me ha parecido buena idea, antes de meternos en Incensurable, pues contarla en 3 minutos. Me parece muy buena idea, pues vamos con Lolita. Vamos allá. Mira, Lolita empieza con una confesión. Un hombre, Humbert Humbert, está siendo juzgado por asesinato y cuenta su historia. Humbert, tras una vida azarosa y buscando una mansión en la campiña o una aldea donde pasar un verano estudioso, llega a casa de los Hayes, donde le alquilan una habitación. Allí conoce a la señora Hayes, una mujer de unos 30 años, carente por completo de imaginación. La habitación es un cuarto de sirvienta, pero su cortesía europea le impide salir corriendo. La señora Hayes le enseña el resto de la casa y al fin le muestra el jardín. Y allí, en el jardín, está Lolita. Y Humbert se queda, claro. Desde entonces no hace más que buscar a Lolita, la observa desde su habitación, se sienta con ella en la escalera a jugar y cada movimiento que hace Lolita punza la cuerda más secreta y sensible de su cuerpo abyecto. La huele, la ve marcharse con sus amigas a las que va conociendo, se ve turbado por su lenguaje infantil y todo ello lo va escribiendo en un diario. Un personaje absolutamente siniestro. Absolutamente, y pedante, y muchas cosas más. Humbert se va haciendo amigo de Lolita, el deseo le ciega cuando está cerca, le enloquece la naturaleza ambigua de esa niña
ínfula, esa mezcla que percibe en Lolita de tierna y soñadora puerilidad y vulgaridad a la vez. Lolita tiene 12 años, pero el ansia de poseerla le enferma. Humber juega con ella y sus juegos son cada vez más eróticos, para él. Pero una noche la señora Hayes sorprende a Humber diciéndole que Lolita se marcha a un campamento a pasar el verano y además le deja una carta en el que dice que está enamorado de que ella está enamorado de él y que se tiene que ir de la casa. A Humber le horroriza a la señora Hayes, pero casarse con ella es la única forma de estar cerca de Lolita, así que se casan. Pero poco después la señora Hayes descubre los diarios de Humber. En ese momento sale corriendo de la casa horrorizada y un coche la atropella. La señora Hayes muere y Humber es ahora el único responsable de Lolita. Es como una novela de terror, hasta aquí parece una novela de terror. Absolutamente, pero sin embargo, Lolita es una novela sobre la belleza y un perfecto artefacto literario. Sigo. Humber va a buscar a Lolita al campamento de verano, la saca de allí y se la lleva en un viaje hacia ninguna parte en la que solo importa el deseo. Las primeras escenas sexuales entre ellos son sórdidas, ni siquiera le dice a la niña que su madre ha muerto. Pero Lolita termina enterándose y no le queda otro remedio que dejarse llevar por su padrastro. Humber se gasta la herencia de la niña. Empiezan unos prolongados viajes a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, durmiendo en moteles. Se pasan así un año. Lolita es una mezcla de ingenuidad, mal humor y alegría, y Humber hace lo posible para darle la impresión de que todo va viento en popa, pero Lolita cada noche se echa a llorar en cuanto Humber se hace el dormido, hasta que un día Lolita desaparece. Se ha ido con un hombre llamado Claire Kiltree. Humber se vuelve loco, la busca por todos los lados, pero no la encuentra. 3 años después, Humber recibe una carta de Lolita, le cuenta que está embarazada y le dice dónde vive y le pide dinero. Humber va a verla, le pide que vuelva con él, pero Lolita no quiere. Y a partir de entonces Humber se dedica a buscar a Claire Kiltree y lo mata. Y por eso le están juzgando, y por eso confiesa. Y la novela termina con una carta. Pienso en bisontes y ángeles, en el secreto de los pigmentos perdurables, en los sonetos proféticos, en el refugio del arte. Y esta es la única inmortalidad que tú y yo podemos compartir, Lolita mía. Y aquí termina un libro en 3 minutos, y ahora son ustedes los que tienen que leer Lolita, de Vladimir Nabokov, que está publicado en Anagrama. Estaba obsesionada con el fin de la pasión y sabe de memoria con qué gesto terminó. Y además de Lolita, de Vladimir Nabokov, y de Incensurable, de Luna Miguel, novela de la que vamos a hablar mucho en unos minutos, también esperamos, como siempre, sus llamadas para que recomienden y donen libros a esta biblioteca radiofónica. Llamen ya al 900-100-800 para contarnos esa novela, ese ensayo, ese poemario, esa novela gráfica que han leído, que les ha encantado y que quieren compartir con el resto de los oyentes. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. Ser podcast. You're the devil in disguise. Oh, yes you are. El problema no será Lolita. El problema será, como siempre lo ha sido, la sistemática mala lectura que se ha hecho desde su creación y hasta su aniquilación de la novela de Nabokov. Y ojo, porque cuando digo mala lectura, a lo que me estoy refiriendo es a eso que ejercen los lectores belicosos, o en palabras de Ricardo Piglia, los lectores criminales. Para mí, un lector criminal es aquel que utiliza la literatura a su favor y con saña. El fragmento que acaban de escuchar es de Incensurable, de Luna Miguel, editado por Lumen. A ver, Antonio, ¿por qué has elegido esta novela como nuestro libro de la semana? Bueno, yo me lo he pasado muy bien leyéndola. Me parece un libro inteligente, desafiante, lúcido, que te hace hacerte preguntas, que te incomoda. Yo siempre lo digo, que como hombre, no sé si te incomoda incluso un poquito más de lo que te incomoda pues como mujer. Sí. A lo mejor sí. Y luego hay una mezcla de géneros ahí que es muy divertida también, esta novela ensayo. Pues mira, es que vamos a empezar precisamente por eso, por esa mezcla de géneros. Luna Miguel está con nosotros en Radio Barcelona. Y Luna, a mí de entrada me gustaría hablar del concepto de esta novela, porque sí, es una conferencia que da la filósofa Leticia Santos el 29 de octubre de 2029 en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el placer y la lectura, y con Lolita de Nabokov de fondo. Es novela porque todo es ficción, por el tiempo futuro, por el personaje que termina contando su vida, pero detrás, o de una manera mucho más obvia, ¿hay también un ensayo literario?
Sí, por supuesto. Hay un ensayo literario y yo diría que incluso hay un gesto dramático o performático. A mí me gustaría pensarlo incluso como una pequeña obra de teatro. O sea, la visualizas como una obra de teatro. Cada vez más, la verdad es que cada vez más. Y cuando he escuchado sobre todo la introducción que habéis hecho antes, he pensado en que sí que podría serlo, porque al final es un monólogo, es el monólogo ficcional de una profesora inventada, ¿no? En un mundo inventado, con una censura inventada, ¿no? Y a partir de ahí es una mujer que habla y habla y habla y es imposible callarla. Pues mira, ahora que lo dices, es verdad que a veces cuando lees novelas, visualizas una película muchas veces, pero no había caído, pero ahora que lo dices, yo creo que también, que podría visualizarla en una obra, un monólogo estupendo. Perfecto, sí, podría ser un monólogo estupendo. Está la historia de Lolita, que en ese futuro cercano, en 2029, es una novela a la que han retirado del mercado, es imposible encontrar, y luego está la historia personal de la filósofa, que también tiene, a mí me ha parecido apasionante también, la vida de Lectriz Santos, de alguna forma está influida por la lectura de Lolita. Por supuesto, hay una somatización absoluta de su lectura, ¿no? Yo siempre pienso en ese término, ¿no? En el de la lectura somática, que es como a veces aquellas cosas que leemos o que consumimos culturalmente hablando, ¿no? Ya sea un disco, una peli, la mirada sobre un cuadro, acaban afectándonos a nuestras decisiones personales, ¿no? Incluso a modifican nuestro cuerpo, ¿no? Y en este caso, Lectriz Santos, evidentemente, Humbert, del que has hablado tan bien antes, ¿no? Se ha instalado en su manera incluso de amar. ¿Y la vida y la obra literaria de Luna Miguel también están atravesadas de alguna manera por Lolita? Inevitablemente, yo creo que sí, es un libro que... Es el primer libro, estos días lo pensaba, ¿no? Es el primer libro del que yo escribo en mis diarios de adolescentes. La primera vez que me animo a hacer crítica, entre muchísimas comillas, literaria, es cuando tengo 14 años y empiezo a opinar por primera vez entre mis cosas de mi vida, del instituto, de mis padres, etcétera, ¿no? Del corazón, ¿no? De repente se cuela ese libro. Es el primero que se cuela en mi escritura, entonces, claro que está en mí. ¿Lo leíste con 14 años? Sí. ¿Y tú recuerdas perfectamente esa lectura? No perfectamente, porque creo que también el tiempo me ha ido modificando, ¿no? Ayer cumplí 35, así que han pasado ya bastantes años de esa primera lectura y muchas relecturas entre medias, pero sí que tengo esa sensación de peligrosidad, ¿no? Sí que recuerdo esa sensación de estar haciendo algo peligroso cuando leo ese libro. Es curioso porque yo lo leí también muy joven y luego cuando lo he vuelto a leer muy mayor para hacer un libro una hora, he hecho una lectura tan absolutamente diferente y me ha apasionado, sí. Lolita. Pero Lolita ha sido tradicionalmente un libro mal entendido. Bueno, yo creo que ha sido un libro que no se ha leído muchas veces, ¿no? Es un libro que creemos que hemos leído porque hemos visto las dos adaptaciones, ¿no? Cinematográficas. Es un libro que lo tenemos muy asumido porque forma parte también de la conversación común, ¿no? La palabra Lolita ya es una palabra mítica que se refiere no solo a la literatura, pues, sino también a una categoría pornográfica, se refiere también a un sentir, ¿no? Aparentemente un sentir. Es también un insulto, es también una manera, ¿no? De etiquetar a una chica joven deseante. Entonces, como que la palabra Lolita tiene tantas connotaciones hoy que yo creo que muchas veces cuando queremos hablar del libro, tal vez estamos hablando más de un mito que se aleja mucho de la escritura de Vladimir Nabokov. ¿Y por qué crees que no se ha leído el libro? Porque es verdad que se han hecho adaptaciones cinematográficas, porque es una palabra que está incluida en nuestro vocabulario, como que todo el mundo tiene la sensación que sabe de Lolita de Nabokov, que ha leído. ¿Por qué crees que no se ha leído tanto como parece? Que la gente, por ejemplo, después de ver la película no ha recurrido al libro, porque da como reparo. Yo creo que da miedo por varias razones. Da miedo por el tema, ¿no? Es un tema que da reparo en general, por el dolor que puede provocar y por la incomodidad que puede provocar. Y por otro lado también ese miedo tiene que ver, yo creo que con el estilo. Aunque aquí Antonio nos haya resumido súper bien, ¿no? La trama y algunos de los sentimientos más poderosos de ese libro, también es un libro muy, para mí, y aquí habrá quien no esté de acuerdo, en la línea de un Ulises de James Joyce,
Joyce o de una señora Dalloway o de los libros más complejos también, Sí. ¿no? Del siglo XX. Es un libro experimental, metaliterario, lleno de referencias que yo creo que puede echar muy para atrás al principio, ¿no? Si no quieres entrar en ese juego de locura al que te invita Nabokov. Y Luna, cuando se habla del lector criminal que tanto daño ha hecho a Lolita, ¿hablamos de ese lector que lee para justificar su propia ideología? Sí, exacto. Yo creo que ese lector criminal lo traspasa y lo transgrede todo, ¿no? Lo tenemos presente todos los días en columnas de opinión, en debates. Totalmente. Yo creo que somos lectores muy criminales, ¿no? Ante un mismo tuit, ante una misma noticia, ante un mismo párrafo de un libro, estamos criminalmente dispuestos a reinterpretarlo a nuestra manera y a llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Y ya digo, se ve todo el rato, incluso si nos ponemos a pensar en Lux, que ha salido hoy, Sí, ¿no? sí. ¿Cuántas lecturas se han hecho de un disco del que ni siquiera habíamos podido leer las canciones hasta hace pero unas horas, todo el ¿no? mundo tiene que tener una opinión sobre eso. Exacto. ¿no? Sí, somos bastante criminales. Yo creo que a veces está bien ser un poco criminal, pero no todo el rato. Yo estoy totalmente de acuerdo que Lolita es un perfecto artefacto literario, o sea, yo creo que es maravilloso, pero como personaje, Lolita siempre se ha asimilado a un mito erótico, pero realmente Lolita es una víctima. Sí, fijaos, cuando estábamos aquí esperando, ¿no? Y ha salido una sección de anuncios de juguetes infantiles para Navidad, yo pensaba, ese anuncio va dirigido a Lolita. Ese anuncio va dirigido a una niña de 12 años, ¿no? Ese anuncio va dirigido a las infancias. Lo que tenemos en este libro es una infancia a la que corrompen y es una infancia a la que castigan. Es una niña huérfana, primero de padre y luego de madre. Es una niña a la que roban todo su dinero porque Humber se queda con su casa y con su dinero y con su coche y con todo, ¿no? Es una niña a la que muere antes de ser mayor de edad incluso, ¿no? Es decir, es alguien que no llega a conocer lo que significa ser adulto y es probablemente uno de los personajes más maltratados, haciendo homenaje también a tantísimos otros personajes ninfícicos de la mitología, ¿no? Lolita no es distinta a una Helena de Troya, Claro. por así decirlo. Aún no hemos roto el techo de cristal. Basta con conocer un poco de historia de nuestro género para darse cuenta de que tras el avance de nuestros derechos y de nuestras libertades, siempre hay una ola de inquina que nos obliga a retroceder. Lo hemos visto, por ejemplo, con la amenaza de las leyes antiabortistas, tan de moda hoy en los gobiernos vecinos, esos que intimidan con su propuesta de vaciar de contenido sexual las bibliotecas escolares, como si quisieran darnos a entender que estaban de guasa, que el progreso nunca es fruto de nuestras luchas, sino de su permisivo desinterés. Necesitas descansar ahora, dímelo ya. Esperar es tarde más, porque va a suceder. El verano del amor, sé que va a suceder. La revolución sexual y hacer... Luna, para disfrutar de la obra de Lolita hay que entender que también se puede disfrutar leyendo temas incómodos sobre temas incómodos. Por supuesto, o sea, es que la vida es incómoda, ¿no? Entonces la literatura es incómoda y la lectura es incómoda muchas veces. Creo que estamos mal acostumbrados también, ¿no?, a que todo producto cultural debe producirnos un placer infinito y sobre todo inmediato, ¿no? Ahora que está, pues eso, ¿no?, tan en boca de todos, la lectura de una filósofa como Simone Weil o incluso la propia Rosalía, ¿no?, que ella dice, ¿no?, que su disco hay que escucharlo lentamente, ¿no? Yo estoy muy a favor de esa lectura lenta, de esa escucha lenta, de esa atención, ¿no?, de esa filosofía de la atención, que quizá rompa un poco con esta cosa rápida que nos hace pensar rápido y muchas veces pensar mal y no poder disfrutar ni siquiera de aquellas cosas que nos incomodan, ni siquiera entender por qué nos incomodan. Es que si no te paras no lo vas a entender. Es decir, Sí. si no frenas un momento y dices, espera un momento, ¿qué es lo que estoy leyendo? No vas a entenderlo de ninguna de las maneras. Eso es, no vas a entenderlo y ni siquiera vas a disfrutar de no entenderlo, del hecho mismo de no entenderlo. Y de que te ¿no? cuestiones cosas, que te preguntes Exacto. cosas. De hecho, Nabokov asumió riesgos por escribir esta novela, pero tú también has asumido riesgo, porque esta novela nos va desgranando un poco lo que piensa la actriz constantemente, va y vuelve y reflexiona sobre muchísimos temas. Tú también has asumido un riesgo que tiene que asumir el lector también al enfrentarse a Incensurable, ¿no?
Puede ser. No he querido ponerlo fácil, la verdad. No sé si eso me va a jugar una mala pasada, ¿no? Pero quería escribir este monólogo largo, ¿no? En el que se entremezclaran pues algunas ideas sobre el sector editorial, sobre el auge, ¿no? del fascismo en los gobiernos presentes y vecinos, sobre muchas cosas que al final también afectan a nuestra manera de leer. El mundo literario no es independiente del día a día, ¿no? De lo que esté sucediendo, y los temas que nos rodean acaban también afectando, ¿no? a los temas que afectan a nuestra escritura, ¿no? Por eso ese techo de cristal que también invade al sector editorial. ¿Dirías que Lolita hoy se ha resignificado? No sé si forma parte de la lucha contra la violencia machista. Sí, yo creo que después del Me Too se han publicado una cantidad de libros tremenda, y algunos buenísimos además, ¿no? Como El consentimiento, de Vanessa Springora, Triste tigre, de Nesh Sino, o por ejemplo ahora recientemente tenemos 6000 de Laura Cebela, que es un libro que se ha viralizado muchísimo, sobre todo en redes, que más que un artefacto literario yo lo asumo casi como una especie de manifiesto, ¿no? En donde precisamente Lolita aparece de una manera muy curiosa, no voy a desvelar cómo, ¿no? Pero es una memoria, ¿no? sobre el abuso, en la que de repente Lolita aparece mencionada muy, muy, muy levemente. Y os dejo si no lo habéis leído, os dejo que busquéis esa referencia, porque lo hace maravillosamente. Y el hecho de que aparezca indica, pues precisamente, que también nuestra nueva manera de mirar al personaje de Dolores Haze está profundamente marcada con esa reivindicación, ¿no? de poder contar también nuestra historia de abuso. Hay una reflexión de Letri Santos en la novela que dice: lo erótico se encuentra en los ojos de quienes leemos y no en las palabras o en la intención de quienes las escriben. ¿Lo de censurar a Lolita es una cuestión de miradas sucias? Probablemente. Hay muchas fases en la censura. Habría que ir más para atrás, ¿no? El propio Nabokov quiso censurarse a sí mismo y su manuscrito fue salvado del fuego, ¿no? por su propia esposa, y era una autocensura, yo creo que tenía que ver con la dificultad del texto mismo, ¿no? Es decir, con esto que decíamos antes de ese artefacto metaficcional tan jugoso y tan bien elaborado que le ponía de los nervios al propio autor mientras lo escribía. Pero es que luego también hay una precensura de ese libro que tiene que ver a mi juicio, con un racismo y con una cuestión política. Él era un ruso en Estados Unidos en plena Guerra Fría. ¿Qué hace este hombre escribiendo en inglés, ¿no? Y escribiendo mejor en inglés que muchos de nuestros autores nacionales, ¿no? Eso yo creo que también daba reparo. Pero es que luego también está esa mirada, como decís, erotizante, que yo creo que tiene que ver también con la editorial que finalmente quiso publicarle, que era una editorial de textos muchas veces pornográficos. Claro. Entonces, claro, las malas compañías le jugaron una mala pasada, yo creo. Ahí se genera una confusión. Don Juan es el títere con cabeza y con prepucio de un mito aún mayor que es Eros, y de una narrativa aún más peligrosa que es la de la libertad del deseo. Sabemos que no somos libres porque el deseo existe. Sabemos que nunca seremos libres porque saciar nuestro apetito nos condena. Los hombres mediocres dejarían de encumbrar a Don Juan si en general el deseo no estuviera castigado. Odiamos el placer ajeno, lo envidiamos, de ahí que prefiramos censurarlo. Lo que quiero decir es que el confesor de Lolita, por mucho que quiera verse como un libertino, ahoga el deseo de las féminas a las que corteja, no soporta su felicidad, y así lo insaciable se torna en violencia. ¡Se acabó! Porque yo me voy a otra reflexión de Letri Santos en Incensurable, sobre la violencia sobre la mujer, ¿no? Como acabamos de escuchar. Dices: todas las mujeres del siglo XX a las que veneramos como iconos aceptaron vejaciones intolerables. Hubo un tiempo en el que esa vejación se normalizó, y de ahí el éxito de Lolita como mito erótico y no como ejemplo de un abuso. No sé si es tanto que se normalizara como que al final, o sea, ya no sé qué es normalizar en este punto en el que nos encontramos, ¿no? Porque aceptar una violencia sobre uno mismo es normalizar, simplemente a lo mejor es pura supervivencia. Querer sobrevivir aceptando vejaciones sobre una misma es normalizar, o es eso, es un acto de supervivencia para poder seguir respirando, ¿no? Entonces, claro, también yo quiero tener cuidado con ciertas palabras que usamos, ¿no? Porque yo no creo que aquí Lectrice esté hablando de una normalización, tanto eso, ¿no? Como un gesto de querer seguir respirando. Por fin hablaría de ella ante un auditorio atento, pero necesitaba mi tiempo para escribir y sacar algo en claro.
Lolita merece vivir. Por fin podría vaciar este baúl y colocar su contenido censurado en las estanterías, a la vista de todas. Lolita merece vivir. Tomen un besito. Lolita merece vivir. Mejor todo de un trago. Lolita merece vivir. ¿Otro mezcal? Lolita merece vivir, pero no en ustedes ni en mí, sino a través de todos los tiempos y de todas las cosas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Odio a esas personas que sucumben a la lógica capitalista del sector editorial y dicen llegar tarde a los libros. Llego tarde a este libro que se publicó hace 2 meses, pero no, a los libros se llega cuando se tiene que llegar. A los libros se está siempre llegando, o mejor, a los libros se está llegando y de ellos se está siempre regresando, y luego se entra y luego se sale y luego se vuelve a llegar, porque sin relectura no hay lectura, y sin lectura no hay humanidad. Sigue con nosotros Luna Miguel, autora de la novela Incensurable, que está publicada en Lumen. Luna, más allá de la ficción, de una Lolita de Nabokov censurada y mal leída, lo que nos debe quedar de tu novela es la importancia de leer y también de releer. De leer, de releer y de conversar sobre lo leído. Lectriz es una profesora, ¿no? que lo que hace es querer hablar con sus alumnas. Hemos perdido la conexión con Barcelona. Está Luna Miguel en Radio Barcelona. Vamos a ver si podemos recuperarla de alguna manera. Bueno, esta relectura yo es que no puedo estar más de acuerdo, o sea, porque en eso se basa, de hecho, este espacio, y también se basa un libro en una hora, releer. Claro, es que la idea todo, cuando pusimos en marcha además la biblioteca es, ahora iremos a las novedades, Sí. Porque sí que es verdad que apuntamos siempre algunas de las novedades que llegan, que se van editando, pero la idea un poco de esta biblioteca es hablar de libros, algunos son novedades, pero hay algunos, hoy de alguna manera, es verdad que estamos hablando a partir de una novedad como es Incensurable, de Luna Miguel, pero estamos hablando de Lolita de Nabokov. Claro, y sobre todo lo que decía también en este fragmento, no estar bajo esa esclavitud del mundo editorial en el que un libro que cuando han pasado 2 meses ya no es una novedad, ¿no? Entonces hay que leerlo todo en ese momento, y cuando buscas una novedad o un libro que acaba de salir 3 meses después, resulta que ya no está en las mesas de novedades. Bueno, y eso es otra de las cosas que este libro, pues hace mucho hincapié, sobre todo al final del libro. Pues venga, vamos a hacer una cosa mientras intentamos recuperar esta conexión con Barcelona, con Luna Miguel, porque además me estaba pareciendo muy interesante porque ella aportaba algo más, porque yo le decía la importancia de leer y releer, y ella decía no, y la importancia después de conversar sobre lo leído y lo releído. Vamos, mientras tanto, que está aquí el empleado de la biblioteca, Pepe Rubio, con las novedades de la semana. Cuéntanos. Pues tengo 2. La pregunta 7 de Richard Flanagan en Libros del Asteroide. Richard Flanagan utiliza una peculiar combinación de géneros aquí para explorar momentos clave de la historia del siglo XX y de su memoria familiar. Es el premio Bailey Gifford, uno de los más prestigiosos galardones de no ficción del mundo anglosajón. Bueno, este es una delicia de libro, yo me lo he pasado maravillosamente leyéndomelo, porque el tipo lo que hace es ligar la escritura de una novela por parte de H.G. Wells con el invento o el descubrimiento de la energía atómica, con la bomba atómica, el lanzamiento de Hiroshima y su padre que estuvo encerrado en un campo de concentración, y va uniendo todas esas historias para construir, igual que Luna Miguel, una novela que también es un ensayo en algunos momentos. La pregunta 7 de Richard Flanagan, que está en Libros del Asteroide. ¿Y hay alguna otra novedad? Eso era amor, de Ángel González, te va a encantar, con ilustraciones de Pablo Auladel, en nórdica. Bueno, el 6 de septiembre pasado se celebraron los 100 años del nacimiento de Ángel González, y este libro de alguna forma es un homenaje, es una muestra de lo fundamental de su poesía. O sea, es un libro ilustrado, con los poemas, y con una selección de poemas maravillosos, porque de Ángel González puedes seleccionar muchos. Déjame que te lea uno. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, tránsito de distancia,
bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba. Recuperen este fragmento del podcast de la biblioteca de Martínez Asensio y se lo ponen en los momentos así que están un poco ustedes tal. Bueno, siempre lean poesía, siempre lean Ángel González, pero si tienen cerca a un Antonio Martínez Asensio que se lo lea, pues mejor que mejor. Eso era Amor, de Ángel González, con ilustraciones de Pablo Auladell, y está en Nórdica. Creo que hemos recuperado a Luna. Luna, estás ahí, ¿no? Sí, ha sido el gran apagón L. Pero totalmente. El gran apagón. Es la policía que al final ha terminado entrando. Exacto. Tanto hablar de Lolita, al final nos han censurado. No, que estabas contando algo que me parecía interesante, que yo te decía lo importante también y que se refleja en la obra y que también es un poco el objetivo, leer y releer, y tú me decías, y conversar. Exacto, conversar. Como sé que estamos cerca del final, me gustaría también como reivindicar los clubes de lectura. Yo este libro lo he podido escribir gracias a mi club de lectura, ¿no? Y a las compañeras con las que leo mensualmente desde hace ya casi 10 años. Y creo que sí, que lo que hay que perder también es el miedo a hablar de los libros, y sobre todo de los libros de los que se supone, de los que a lo mejor no deberíamos estar hablando, ¿no? Sí. Cuando dices que lo has hecho gracias también a las compañeras del club de lectura, ¿es porque con sus aportaciones has podido escribir esto? Porque lo he podido escribir porque lo leímos juntas. Claro, por eso digo. Exacto, sí. Nosotras tenemos un dicho, ¿no? Que es un macho al año no hace daño. Porque tenemos, este club de lectura leemos fundamentalmente mujeres, ¿no? Que es también algo que se dice mucho, ¿no? Que esta época de clubes de lectura son mujeres leyéndose a sí mismas todo el rato, pues sí que pasa, ¿no? Pero bueno, un macho al año no hace daño, y nuestro primer macho precisamente fue Nabokov. Y la base un poco teórica de la parte ensayística de Incensurable nace también de mi voluntad de sentarme a escribir estas clases, ¿no? Me vestí un poco de profesora, sin ser yo nada de eso. Me vestí de profesora y creé como un poco pues todas estas teorías sobre la lectura somática, sobre el donjuanismo, etcétera, que van atravesando el libro. Y gracias a esas clases, gracias a tener que explicar a 30 personas nuevas ideas o ideas que no habíamos pensado tanto alrededor de la obra de Nabokov y de otros machos, ¿no? Allí aparecen Philip Roth, aparece Milan Kundera, aparecen muchos otros autores, ¿no? Analizados y mencionados. Pues fue gracias a ellas que yo quise seguir ahondando. Iba a ir ya con los oyentes y las donaciones, pero me olvidaba que la primera es la donación de la escritora invitada, en este caso de Luna Miguel, porque nosotros ya nos quedamos con Incensurable, pero sí. Otro libro que nos quieras donar para nuestra biblioteca. Pues mira, es un libro maravilloso, se llama El viaje sin fin, de Monique Wittig. Quizá la conocéis a Monique Wittig más como pensadora, ella es autora del pensamiento heterosexual. Hay autoras actuales como Sara Torres, por ejemplo, o Elizabeth Duval, que la reivindican mucho a Monique Wittig, o Brigitte Vasallo, por ejemplo, pero es una filósofa que también escribió ficción y que también escribió teatro. Y El viaje sin fin es una obra teatral maravillosa que empieza con una quema de libros. ¿Por qué? Pues porque ella está recreando el Quijote, pero a través de una Quijota lesbiana, punky, maravillosa. Y yo creo que bueno, que sí, joder, somos españoles, ¿no? Tendremos que leer esta versión, ¿no? Pues El viaje sin fin de Monique Wittig, que está en editorial Con tinta me tienes, que ya me gusta incluso el nombre de la editorial. Venga, vamos a escuchar las donaciones de los oyentes que han llamado al 900 100 800. Pachi desde Pamplona, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Pachi, ¿cuál es el libro que tenemos que quedarnos? Cuando hablo con tu compañera le he dicho uno, pero en este rato casi he cambiado. Pero bueno, uno es Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, un thriller psicológico que te atrapa, que bueno, es que es increíble. Sí. Y luego el otro es del autor de Intemperie, Jesús Carrasco, su último libro, Elogio de las manos, que es una auténtica delicia. Es pura prosa poética yo creo que es una historia autobiográfica sobre una familia que entra en una casa descacharrada y la va arreglando con las manos. En fin, es precioso. Y te ha venido así a la cabeza mientras nos estabas escuchando. Has dicho, bueno, la Matra sí, pero también el de Carrasco también está bien. Carrasco es que no tiene desperdicio. Sus 4 primeras novelas, que además es un autor bastante joven, son por Intemperie, ya recordáis que hicieron película incluso. Sí.
Y el libro es brutal, es súper duro, pero está súper bien escrito. Y los demás que ha escrito, pues también. Y es que el último es delicioso. Pues Pachi, lo recomiendo 100%. Muchísimas gracias. Dos por el precio de uno. Un beso. Vale. Hasta luego. Yo el de Jesús Carrasco no lo he leído todavía, pero Vestido de novia es probablemente el thriller que a mí más me ha sorprendido de todos los que A mí me he ese leído. Parlamento me gusta muchísimo. Me dejó flipado. Sí. En Alfaguara, creo, ¿no? Sí. Con los dos nos quedamos, porque Carrasco Sí. nos gusta, aunque no Jesús hayamos. Carrasco está en Sens Barral. Yo tampoco he leído El ojo de las manos, pero todo lo que ha hecho previamente nos ha gustado. Ángel, desde Toledo, muy buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Cuéntanos, Ángel. Pues yo recomiendo de Juan Macé, Un día volveré. Bueno, Es clasicazo, un libro vamos. Todos en pie. Sí. Ya antiguo. Yo lo leí con 13 años, tengo ahora 55 y para mí aquello fue un tiro. Me gusta mucho cómo recrea la pobreza y la miseria de la Barcelona de los años 50 y luego el eterno soñador perdedor que luego tiene un final, digamos, irónico. Y bueno, pues... Dice, siempre me ha gustado lo mucho leí el libro. con 13 años, ¿lo has releído posteriormente? Sí, por supuesto, y lo tengo lo tengo en la librería como oro en paño. Un libro al que... Luego después leí todo Macé. El Macé de la primera época, el de la última ya me gusta menos, pero el de última está de Fonteresa, La prima Monse, ese tipo de novelas me gusta mucho. Pues nos El quedamos Macé primero. con Un día volveré, que yo creo que no había Sí. entrado, No había entrado había Marcé entrado. nunca en la biblioteca. Está en Lumen, ¿eh? Está, pues mira, en la misma que publica Incensurable de Luna Miguel. Un día volveré, de Juan Marcé. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, chicos, gracias. Y nos da tiempo todavía para María Ángeles desde Granada. Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal, María Ángeles? Cuéntanos, ¿qué libro donas tú a la biblioteca? Pues, hombre, para mí la mejor novela que tiene Almudena Grandes, Los aires difíciles. Totalmente de acuerdo, mira. ¿Sí? Sí. Es que lo sé, lo sabía que me lo ibas a decir. Porque yo siempre lo digo, que es la mejor ¿Sí? novela. A mí no es la que más me ha emocionado, a lo mejor, que ese es el corazón helado, pero sin embargo, Helado, es que es fantástico. como estructura, Los aires difíciles es un novelón, está muy bien hecha. A ti, de todo lo que has leído de Almudena Grandes, siempre es la que más Claro. te ha gustado. Sí, además lo he leído todo. Pero me ha gustado quizás porque yo necesito siempre un referente de una mujer fuerte. Y Almudena, todas las mujeres, casi todas las protagonistas de los libros son mujeres. Sí. Y además mujeres que, por muy pequeñas que sean, son tremendamente grandes, ¿no? Entonces, los dos personajes de mujeres en la novela, como es Sara o como es Maribel, me parecen espectaculares. Sí, Sara Y sobre yo todo. Sí. Y bueno, y a Maribel quizás porque a mí como mujer y es una persona que es tan que parece como tan inculta, tan Claro. no sé qué, y sabe tanto y es capaz de llegar a lo que consigue. Y No. luego ese carácter define mucho lo que es el carácter de la gente de Cádiz, del pueblo de Cádiz, que es un pueblo tan pobre, con tanta pobreza, pero que se viste en los carnavales igual que Maribel se vestía para salir a la calle y decir se puede, se lucha, se tiene que seguir viviendo y además con alegría. Pues nos vamos a quedar con esta, Los aires difíciles, de Almudena Grandes. Como todo de Almudena en Tusquets. En Tusquets. Libros abandonados, Pascual Donate, Vamos buenos con una días. mujer fuerte, muy buenas. Mira, me he encontrado Fuera de la carretera, 20 años con Cassidy, Kerouac y Ginsberg, que son iconos de la Sí. generación Beat. Bueno, pues es un libro de memorias firmado por Caroline Cassidy, que ella fue mujer de Cassidy, amante de Kerouac, e inspiración también de uno de los personajes del libro En la carretera, un libro fundacional de esta generación. Pero sobre todo este libro es un libro de memorias en los que dice: yo no soy ni musa ni leches. Se quita la careta, le quita literatura a aquella época y cuenta realidades, verdades como puños, y en el fondo Le quita un poco de épica y... a toda esta gente y dice, bueno, dices que yo no sé cómo aguanté a esta gente realmente. Yo tampoco. O sea, es un poco de... déjenme que yo les voy a contar Sí. la verdad de todo esto. La entrehistoria, sí. Entonces se titula Fuera de la carretera, 20 años de Cassidy, Kerouac, Ginsberg. Está publicado por Anagrama. Pues este es el libro abandonado que ha rescatado de entre las montañas de libros que pueblan la biblioteca las mesas de la cadena SER, porque la biblioteca es otra cosa. Entra ya a la biblioteca Fuera de carretera, de Caroline Cassidy, que está publicada en Anagrama Crónicas. En un libro, una hora, ¿qué vamos Pues a poder vamos a escuchar? hacer La de Bringas, de Benito Pérez Galdós, que cierra esa trilogía, un poco una especie de trilogía que empieza con El doctor Centeno, luego Tormento y luego La de Bringas. Y es deliciosa, sobre una mujer que por comprarse
comprarse un vestido, se empieza a meter en una deuda que luego no puede satisfacer y se va metiendo en un lío que le cambia prácticamente la vida. El representar y el figurar más que el tener la burguesía española del siglo XIX. Las otras dos ya las has hecho en un libro. Ya las he Laura. hecho, sí. Tenemos la trilogía entera si queremos. Luna Miguel, Incensurable, ha sido un gusto hablar contigo de la novela, pero también de las reflexiones y de la necesidad de, como decías, de leer y de releer y de dar conversación sobre lo que leemos y lo que releemos. Muchísimas gracias, porque además ha sido la excusa perfecta para poder escuchar esos 3 minutos de Lolita que nos ha presentado Antonio Martínez Asensio, y así los oyentes que siguen la biblioteca tienen ya la necesidad. No sé si primero lean Lolita y después, ¿tú qué les dirías? Y después Incensurable, ¿cómo dirías que lo hagan? Quizá mis editoras me odiarán, pero que lean todo lo que puedan de Nabokov. Ya. Sí. Todo lo que puedan de Nabokov y después ya, si acaso, y sobre todo también Incensurables, que es la novela con la que nos quedamos. Muchísimas gracias, Luna. Muchas gracias, Gracias, chicos. Luna. Ha sido un placer. Antonio, hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.